Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Estamos hoy en este segundo encuentro del módulo 1 del ciclo de formación virtual de la escuela. Quien les habla, Lidia Rojas. Está con nosotros también Caroline, que es la integrante del equipo de escuela, y también está Silvia. Entonces, el día de hoy, Caroline va a moderar la sesión, entonces le paso el micro a Caroline. Buenas noches. Bueno, como ya le mencioné a Olivia, hoy día estaremos iniciando el segundo encuentro del módulo 1. Bueno, ahorita también se encuentra presente Silvia Cáceres, que es parte del equipo del Instituto Bartolomé de las Casas y también coordinadora de teología. Bueno, ella estará profundizando más el tema que hemos estado hablando desde la sesión anterior de la opción preferencial por los pobres. Bueno, también queríamos que ustedes puedan tener una participación más activa, prendiendo sus micrófonos o escribiendo por el chat y ya lo podríamos leer y resolver sus dudas, ya que queremos profundizar, como ya indiqué, sobre el tema y también sobre sus quehaceres como líderes. Bueno, Silvia, entonces, ¿arrancamos? Bien, entonces arrancamos. Gracias, Carola, y gracias, Lidia. Buenas noches nuevamente a todos y todas. La verdad es una alegría poder encontrarnos en este espacio de la escuela, que siempre es un espacio muy familiar, muy comunitario, un espacio de amistad, ¿no? Y sobre todo de conversación. Como decía Caroline, se trata de que el espacio sea también participativo, ¿no? Entonces creo que hay que remarcar eso. Pueden levantar la mano, prender su micro, ¿no? Entonces para eso justo le pediría ayuda a Caroline si hay algún comentario o alguna pregunta que ustedes quieran hacer a medida que avance, digamos, la temática. Bueno, hoy día tenemos, ¿no?, en este segundo encuentro, el tema de la opción preferencial por los pobres y nuestros procesos transformadores, ¿no? Entonces yo he preparado un PPT para hacer más amigable la exposición, ¿no? Entonces les voy a compartir ahí. Seguramente ustedes ya lo pueden ver. A ver, ¿qué hice acá? No sé. Voy a minimizar. Ya. Bien, entonces sí seguramente lo pueden ver bien. Sí se ve. Bien. Entonces, yo he preparado una introducción cortita, ¿no? Porque luego me gustaría ver si podemos hacer un trabajo de grupos, ¿no? Acomodándonos un poco a este tiempo que tenemos de 2 horas, ¿no? Entonces, por decir algo introductorio, ¿no? La opción preferencial por los pobres es la opción, ustedes ya lo deben saber, seguramente en el anterior encuentro también lo han visto, pero es la opción que hace la Iglesia, ¿no?, al tomar partido y comprometerse con quienes se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos, ¿no? Y viven en situaciones deshumanizantes como son la pobreza, la exclusión, la violencia, ¿no?, etcétera. Encontramos la opción preferencial por los pobres como intuición en el Papa Juan XXIII, ¿no? Es el Papa que convocó al Concilio Vaticano II en los años 60, ¿no? El Concilio Vaticano II fue un gran evento de la Iglesia. La Iglesia abre los ojos al mundo, abre los ojos a la realidad y mira justamente la realidad de muchos países, ¿no?, que viven en un estado de pobreza alarmante. Y al ver esa realidad es que quiere ser solidaria, ¿no? Quiere solidarizarse justamente con esos países. Recordemos que antes del concilio, justamente la Iglesia había estado de espaldas al mundo, ¿no? En cambio, ahora toma otro tipo de actitud, ¿no? Una actitud sobre todo en diálogo con la realidad. Pero encontramos la opción preferencial por los pobres solo como intuición, ¿no? No es desarrollada como tal en el Concilio Vaticano II. Más bien, ¿no?, esta intuición es recogida por por las conferencias episcopales, es decir, por las reuniones de obispos de América Latina, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Conferencia Episcopal de Medellín en el 68
y luego se profundiza también en la Conferencia de Puebla, ¿no? Luego tenemos la Conferencia de Santo Domingo, donde más bien se deja a un lado, hay como una especie de retroceso y no se retoma esto de la opción preferencial por los pobres con fuerza. Pero más bien luego después, ¿no? En el 2007, viene la Conferencia Episcopal de Aparecida, ¿no? Un gran evento también, una reunión donde los obispos justamente recuperan, ¿no? Esta intuición de Juan 23 con más fuerza, ¿no? Entonces yo he recogido un par de textos que me parecían importantes, ¿no? para introducir al tema. Benedicto XVI, ¿no? El que fue papa en ese entonces, señaló en el discurso inaugural de la conferencia que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que un aspecto central, prioritario, ineludible de una experiencia de fe cristiana es justamente atender al grito de aquellos que están en una situación de vulneración. Atender justamente a través de acciones, a través del compromiso, ¿no? De un compromiso concreto. Entonces, una fe, ¿no? Cristológica, la fe en Jesús, los discípulos de Jesús tienen que estar siempre vinculados, ¿no? Ya sea a la opción preferencial por los pobres. Es un aspecto ineludible, ¿no? Es algo que no debe faltar. Y dice también, ¿no? Este documento de Aparecida, este documento conclusivo, dice, asumir esto, ¿no? Nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren, ¿no? Y yo no lo he puesto acá en el PPT porque es un texto demasiado largo, pero Aparecida también llama la atención sobre rostros bien concretos, ¿no? De quiénes son las personas que sufren hoy en día, ¿no? Y ahí llama la atención sobre las comunidades indígenas, afrodescendientes, sobre el rostro de las mujeres, rostro de los jóvenes, dice, que reciben una educación de baja calidad, que no tienen oportunidades de progresar, que no cuentan con estudios, ¿no? Muchos pobres, desempleados, migrantes, ¿no? Desplazados, campesinos sin tierra, ¿no? Niños, niñas, enfermos, ¿no? Personas con VIH, los presos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la situación de los presos en nuestro país, es realmente doloroso, ¿no? Y así, ¿no? Llama la atención sobre una serie de rostros, de colectivos, de personas, ¿no? Concretas que sufren en carne propia la violencia, la exclusión, la pobreza, el abandono del Estado, ¿no? Pueblos enteros. Y algo interesante también que señala Aparecida, esto sí lo he puesto en el PPT, es que llama la atención sobre el hecho de que hoy en día ya no solamente vivimos una situación de explotación y opresión, sino algo nuevo, dice, ¿no? La exclusión social, ¿no? Bueno, quizás en nuestro país, si miramos la realidad y vemos desde la historia, ¿no? Podemos dar cuenta que el fenómeno de la exclusión social no es algo tan nuevo, ¿no? Es algo que siempre ha estado presente en nuestro país. Muchos pueblos han vivido justamente de espaldas al Estado, ¿no? Y al resto de la sociedad civil, ¿no? Podemos pensar en nuestros propios pueblos, ¿no? ¿Cuántos cuentan con acceso a salud, a una salud de calidad, de educación de calidad, ¿no? Etcétera. Entonces, pero lo importante acá es que el documento de Aparecida dice que hoy en día los excluidos no solamente son explotados, ¿no? No solamente son oprimidos, sino son sobrantes, ¿no? Desechables. El Papa Francisco, ¿no? Ha recogido también esta idea de Aparecida, ¿no? Y ha señalado que hoy en día, por ejemplo, vivimos en una cultura del descarte, ¿no? Una cultura que promueve descartar no solo cosas, ¿no? Sino también personas, ¿no? Entonces, digamos, hay que darnos cuenta que este es un punto importante para ver nuestra realidad hoy día. Entonces, seguimos avanzando, ¿no? Ya Francisco, ¿no? El Papa Francisco, que inició su pontificado el 2013,
retoma con fuerza justamente la categoría de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Recoge lo dicho por Benedicto XVI, ¿no?, en su discurso, y también afirma que de nuestra fe en Cristo mismo, que se ha hecho pobre y siempre ha sido cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad, ¿no? Entonces, con ello está diciendo que para hacer posible un verdadero desarrollo integral es necesario, de todas maneras, asumir la situación de pobreza y exclusión y desigualdad en que viven las inmensas mayorías, ¿no? Y luego dice, ¿no? Bueno, él habla de la iglesia, ¿no?, en misión. Dice que evidentemente una iglesia misionera tiene que llegar a todos sin excepciones, ¿no? Es decir, la misión de la iglesia es universal. Pero él mismo se pregunta, ¿no? ¿Pero a quiénes debe privilegiar? Es decir, ¿quiénes son los destinatarios prioritarios, ¿no? Y sin duda van a ser aquellos que están en una situación desfavorecida, ¿no? Y esto, ¿no?, esto se encuentra en el mismo Evangelio. Dice él, cuando uno lee el Evangelio, ¿no?, cuando uno se acerca a los textos bíblicos, a los relatos, ¿no?, son relatos, son testimonios, experiencias, se encuentra con una orientación contundente, dice. No tanto hay que privilegiar a los amigos y vecinos ricos, es decir, a nuestros amigos, a quienes están cerca, ¿no? Ni mirar hacia arriba tampoco, ¿no? Sino sobre todo a los pobres y enfermos, dice Francisco, ¿no? A esos que suelen ser despreciados, olvidados, ¿no? Aquellos que no tienen con qué recompensarte, ¿no? Por eso la opción preferencial por los pobres también es un compromiso gratuito, ¿no? No se espera algo a cambio, ¿no? Es decir, no espero que el otro me dé, no espero que el pobre me dé algo a cambio, ¿no? Sino más bien espero que se sumen la tarea de construir una sociedad más justa, más fraterna, ¿no? Dice, no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer, ¿no? Hay que decir sin vueltas, sin rodeos, ¿no?, que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos, ¿no? Entonces, nuevamente esa insistencia, ¿no?, de decir que un cristiano, una cristiana, ¿no?, un discípulo de Jesús, no puede vivir su fe de manera coherente, de manera auténtica, si no mira justamente a quienes sufren más hoy en día. Y un apunte más en esta pequeña introducción que hay que tener en cuenta también es que la pobreza es una realidad compleja, ¿no? Sobre ello ha llamado la atención Gustavo Gutiérrez, que ustedes seguramente deben de conocer, ¿no?, fundador del Instituto Bartolomé de las Casas, un peruano reconocido a nivel internacional, ¿no? Justo el año pasado se han cumplido 50 años de su principal obra, Teología de la Liberación, Perspectivas, ¿no? Y Gustavo Gutiérrez siempre ha insistido, ¿no?, con su teología, que la pobreza es una realidad compleja, ¿no? Él dice, la pobreza en última instancia significa muerte, ¿no? Carencia de alimento y de techo, imposibilidad de atender debidamente a necesidades de salud y educación, explotación del trabajo, desempleo permanente, falta de respeto a la dignidad humana e injustas limitaciones a la libertad personal en los campos de la expresión, lo político, lo religioso, ¿no? En última instancia, la pobreza es muerte y sufrimiento diario, dice Gustavo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en estos 2 años de pandemia, podemos darnos cuenta de ello, ¿no? Podemos darnos cuenta de cómo tantas personas, seguramente amigos nuestros también y familiares, han perdido la vida a causa de la enfermedad del COVID-19, pero más allá, por una causa más allá de un, digamos, de lo físico, ¿no? También por no haber, también por un sistema de salud defectuoso, ¿no? Y frágil. Entonces, muchas personas han fallecido por ese motivo también, ¿no?
por eso dice Gustavo, insiste, ¿no? La pobreza significa en última instancia muerte, no solo es carencia de recursos, es una vulneración a la dignidad, ¿no? A la dignidad humana, ¿no? Y algo que también hay que reconocer es que en el mundo, digamos, de la pobreza, ¿no? Hay aspectos que también son ocasión de discriminación y vulneración de la dignidad, ¿no? Y hay que estar atentos a ellos, ¿no? Estos aspectos son el color de la piel, ¿no? Uno puede ser discriminado por el color de la piel, por la lengua que habla, ¿no? Por el género también. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La pobreza no solo es carecer de bienes materiales, sino también es ser discriminado por alguno de estos motivos, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí vamos a llegar con esta breve introducción y más bien lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en el cómo nosotros vivimos esta opción, ¿no? Porque estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos compromisos concretos, ¿no? Desde nuestras instituciones, movimientos, parroquias, etcétera, ¿no? Desarrollamos ya un compromiso concreto desde esta opción, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a tratar de fijarnos en cómo nosotros vivimos esta opción, ¿no? ¿Qué actitud? Cómo vivimos esta opción, qué actitudes son fundamentales y también qué resistencias personales podemos encontrar, ¿no? Que hacen muchas veces que nos neguemos a vivir de acuerdo a esta opción, ¿no? Y lo vamos a hacer a partir de un relato, ¿no? De un relato bíblico. A partir de este relato, ¿no? Vamos a ver qué significa, digamos, vivir la opción también por los pobres. Bueno, yo he escogido, ¿no? El relato de la multiplicación de los panes y los peces, es, digamos, de esa manera se le conoce, ¿no? Del Evangelio de Marcos. Seguramente ustedes tienen otros relatos, ¿no? Este relato es uno bíblico, ¿no? Lo encontramos justamente en el Evangelio de Marcos. Pero si ustedes se ponen a pensar en sus propias vidas, en sus propios compromisos y acciones, se van a dar cuenta también que ustedes mismos pueden construir sus propios relatos a partir de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en este texto y para ello vamos a iniciar, digamos, el trabajo de los grupos, ¿no? Yo voy a dejar de compartir pantalla un ratito, no sé cuántos somos 20. Lidia, no sé si crees conveniente hacer grupos o vamos viendo entre todos el texto. Creo que podríamos ir creando grupos y pueden intercambiar opiniones y una vez que regresemos a la sala principal puedan brindar sus conclusiones. ¿Les parece? Ya, sí está bien, Caroline. Bien, entonces yo voy a dejar de compartir pantalla un ratito para hacer los grupos. Bien, entonces ustedes seguramente han recibido una hojita con el texto que vamos a ver, ¿no es cierto? Que es el de la multiplicación justamente de los panes y los peces, ¿no? Ustedes tienen ahí las indicaciones que hay que desarrollar. Sí las han recibido, ¿no, Caroline? Sí, ya con anterioridad se les mandó el relato para que lo puedan leer. Listo. Entonces, en esa hoja ustedes van a encontrar el texto, ¿no? Este relato bíblico. Van a encontrar unas preguntas, ¿no? Una pregunta en relación al texto y una segunda pregunta en relación a su propia experiencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer el trabajo en aproximadamente máximo 30 minutos. Tratemos de terminar a los 25 para luego retornar a la sala y que alguien del grupo pueda compartir las respuestas, ¿no? De manera un poco rápida también, ¿no? Porque recuerden que solamente tenemos 2 horas. Entonces, la idea es que en grupos ustedes puedan discutir, conversar en torno al relato.
Mientras Carola y arma los grupos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que podamos ir resolviendo. Buenas noches, Ramón. Sí, Ramón. ¿Qué Adelante, tal? Ramón. Sí, gracias. Tarde ingresado, pero ya escuché atentamente lo que se va a tratar hoy día. Estoy estoy con el profesor Samuel Choronto también. Estamos dos. Ujú. Bueno, vamos a esperar todo esto y bueno, para poder de repente en adelante ya, digamos, conversarlo este tema. Gracias, buenas noches. Listo, gracias a ti, Ramón. Señorita, buenas noches. Acá habla la señora Asunción. Hemos ingresado tarde, entonces estamos con la señora Rita. Entonces ahorita vamos a estar ahí con ese grupo al tanto para ver ese, ¿cómo se llama? El tema que que has hablado y para compartir con la señora Rita. Gracias. Listo, bienvenida Carla y Rita, ¿no? Bienvenidas. Chica, no somos. Yo soy señora Asunción Semperi Fernández y la señora Rita Fernández. Semperi. Mi nombre es Rita Semperi Borja y la señora Asunción Semperi Fernández, de la comunidad nativa Timpía. Ah, ya, Rita y Asunción entonces, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, lo que pasa es que en el Zoom dice Carla Castro, entonces por eso pensaba que eran Carla y Rita, pero no, son Rita y Asunción. Señorita, es que nosotros no tenemos, escúchame señorita, es que nosotros no tenemos laptop, entonces estamos prestando la emisión, entonces en eso estamos entrando, porque nosotros no tenemos para estar suplicándonos para poder entrar en esto. Está bien, Carla, gracias por el esfuerzo. Gracias, buenas noches. Carola, y las personas, Rita, Ramón, Segundo y Rubí, ¿ellas no han aceptado para ir a grupos todavía o...? Han sido asignados. Me sale que ya están en grupos, pero... Sí. Ya, quizás no saben, no saben cómo ir a grupos. Señorita, buenas noches nuevamente. Estoy acá, estoy con Samuel Choronto también conmigo. A sumar este grupo. Sí, Ramón, seguramente les ha llegado una solicitud para ingresar a grupos. Voy a Tienen que entrar darle a a la sala 3 aceptar. que están pidiendo ayuda, ¿ya? Buenas. Pero, ¿cuál es la Lidia. consulta? Sí, teníamos dudas acerca de las preguntas exactas. Ya, voy a pedir ahorita que se
ponga en el chat para todos. Ya. Compartir. Bien, entonces ustedes pueden ver, ¿no? A ver, entonces, ¿no? Ahí tenemos el texto completo, seguramente lo han leído en grupo, al menos habrán alcanzado a leerlo todo, no lo vamos a leer así de corrido, sino por partes, como les decía. Entonces, muy bien, tenemos una primera escena en el texto, ¿no? La voy a leer y ustedes también, obviamente, van a seguir con la mirada. Bien, en esta primera escena dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Esa es una primera escena. Uy. Entonces, ahí la pregunta es, ¿no? Y que vamos a tratar de responder, ¿no? ¿Qué situación nos presenta esta escena? ¿Qué acciones y qué actitudes vemos, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros y nosotras? Entonces, tienen ustedes la palabra, ¿no? ¿Qué situaciones ven ustedes en esta escena? Ramón, acá. Buenas noches, compañero. Adelante, Ramón. Bien, la actitud a esta primera escena, realmente penó que el Señor penó ha sido una persona muy humilde, muy amable y da, digamos, amabilidad a los demás. Parte, lo demás, no es egoísta, o sea, no existe egoísmo. Eso deja en este texto, en mi punto de vista, yo como, o sea, estoy viendo esta primera escena. Es mi primera participación. Bien, gracias, Samuel. ¿Alguien, de qué grupo era, Samuel? 5. Acá estoy Ramón Capesi con Samuel Chorono. Bien, muy bien, gracias, Ramón y Samuel. ¿Algún grupo más? ¿Alguien más de otro grupo? Buenas noches. Patricia. Sí, bueno, yo acabo de llegar a la reunión, pero según lo que veo acá en el texto, veo el compromiso, ¿no? Porque los apóstoles, ellos estaban comprometidos con Jesús, tanto así que buscaban los espacios para poder orar, para poder acordar las cosas que tenían que acordar con él, y dice ahí claro que ni siquiera tenían tiempo para comer, o sea, ellos estaban concentrados realmente en la relevancia de la reunión que tenían con Jesús. Entonces veo que hay bastante compromiso, bastante identificación con Jesús, ¿no? Ellos estaban convencidos que lo que estaban haciendo era positivo y bueno, ¿no? Bien, muchas gracias, Patricia. Entonces, hasta ahí tenemos 2 intervenciones. Luego, en las siguientes escenas, también animo a que los demás grupos participen, ¿no? Pero por ahora estos 2 comentarios, ¿no? Y muy bien, buenas, ¿no? Sí. acá también, señorita, buenas noches. Acá también la situación que dice, ¿qué situación afronta Jesús y su discípulo? Acá he visto todo eso, más bien su apoyo y su consejo le da aliento, porque ahí está un grupo que están reunidos, que están le dan, ¿cómo se llama? Su consejo, su apoyo y su aliento, le da ánimo. Eso sería toda mi pregunta, la señora Asunción. Gracias, señor. Muy bien, gracias, Asunción. Entonces, tenemos los 3 comentarios y vamos a seguir con el texto. Como ustedes han dicho, lo que ustedes han dicho, Patricia, Asunción y Ramón y Samuel, ¿no? Es acertado, ¿no? Patricia decía justamente
que los discípulos, ¿no?, estaban comprometidos con Jesús. Es cierto, ¿no? Vemos en el texto, o una primera cosa que nos presenta el texto, es que los discípulos se reúnen con Jesús. Es decir, Jesús, maestro, es el centro de la misión, ¿no? La comunidad se reúne con él para contarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Entonces, como señala el Papa Francisco también, ¿no?, este texto es muy sugerente, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, vemos que el encuentro con Jesús es fundamental, ¿no? El encuentro con su vida, con su palabra que interpela mentes, interpela corazones, ¿no?, y ofrece un sentido de vida basado en el servicio a los otros, a las otras, y en el esfuerzo por lograr construir una sociedad justa y fraterna sin exclusiones, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto. Y otro aspecto muy importante que ha salido en la intervención de Asunción es ¿no? La comunidad de Jesús, ¿no?, es una comunidad escuchante, una comunidad dialogante, sinodal, como decimos ahora, ¿no? El equipo de Jesús, el equipo con el cual Jesús comparte la misión, sus discípulos, ¿no?, son este tipo de comunidad, ¿no? Es decir, se aconsejan mutuamente, se escuchan mutuamente, como lo decía Asunción, ¿no? En ese sentido, una actitud fundamental de una comunidad o de un equipo desde la opción que mira, digamos, a Jesús es justamente la escucha activa, ¿no? El texto nos dice que los discípulos le contaron todo lo que habían hecho, conversaron entre ellos, se escucharon mutuamente. La comunidad es una comunidad escuchante, dialogante, sinodal, una comunidad que se escucha mutuamente y que escucha a Jesús. Y escuchar, ¿no?, ustedes saben, no es solamente oír, ¿no? Oír o lo que oímos entra por nuestros sentidos, ¿no?, pero no nos interpela, no nos remueve. Escuchar más bien implica involucrarse con lo que el otro me dice y también me moviliza, ¿no?, me mueve a actuar y a comprometerme. Entonces se trata de una escucha activa y transformadora. Escucha de la realidad, escucha de los otros, escucha de Jesús, ¿no? Lo que el otro me dice y lo que Jesús me dice a través de su práctica me confronta y me mueve a la acción. Entonces la escucha activa es una actitud cristiana, pero también humana, fundamental, ¿no? Es una actitud de un líder que quiere estar justamente atento a su realidad. Y de la mano de esta escucha activa también va la reflexión crítica, ¿no? Patricia también lo ha señalado, ¿no? En el texto por el texto podemos entender que los discípulos se reúnen con Jesús después de la misión, después de haber estado trabajando sin parar, como decía Patricia, sin tiempo para comer, ¿no? Así lo señala el texto. Sin embargo, ¿no?, hay que llamar la atención de esto, el compromiso, las acciones, sin detenerse, sin pararse a reflexionar, sin darse el tiempo para escucharse y dialogar, es un riesgo y una tentación, ¿no? Podríamos caer en un activismo, ¿no?, en el puro activismo, y así perder el sentido y el horizonte de la misión. Actuar sin pensar, sin parar, caer en el solo activismo genera cansancio, pero al mismo tiempo hace que perdamos el horizonte y sentido de lo que vamos haciendo. Muchas veces por ese motivo nuestras acciones tampoco son eficaces, ¿no? Actuamos por inercia, en automático, como se dice ahora, ¿no? Entonces, la escucha, el diálogo y la reflexión crítica en comunidad, en equipo, ¿no?, permite evaluar si lo que estamos haciendo es adecuado o no, si se está teniendo un impacto real, ¿no?, si realmente responde a los problemas y urgencias de nuestra comunidad, de nuestra localidad. Jesús enseña e invita a sus discípulos a posicionarse en la realidad desde esas actitudes, escuchar y evaluar críticamente lo que hacemos junto a los otros,
¿no? A nuestros compañeros en la misión. El documento final del Sínodo de la Amazonía nos decía justamente que es necesario fortalecer una cultura del diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento conjunto espiritual, de consenso y comunión, para encontrar espacios y modos de decisión conjunta y responder a los desafíos pastorales, a los desafíos que nos vienen de la realidad, ¿no? Entonces, estas dos actitudes, ¿no? La escucha activa y transformadora, la reflexión crítica de nuestra práctica y compromiso, son dos actitudes fundamentales dentro de una comunidad escuchante, dialogante, sinodal, ¿no? Muchas veces podríamos caer justamente en la tentación de no escuchar, de no pararnos a reflexionar críticamente sobre nuestro propio compromiso, ¿no? Y el texto llama la atención sobre el hecho de que es necesario hacerlo, ¿no? Es necesario hacerlo. Entonces, bien, esa es la primera escena, pero ahora vamos a seguir con una segunda escena, con la segunda escena que nos presenta el relato, ¿no? Y esta segunda escena nos dice lo siguiente, es decir, continúa, ¿no? Continúa. Jesús primero llama a los discípulos a que se aparten a un lugar solitario para conversar, para escucharse entre sí, para descansar, ¿no? Es decir, ya se están retirando, pero, ¿no? La gente les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta de que ya se iban, ¿no? Y fueron allá corriendo, dice el texto, a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos, ¿no? Llegaron antes que Jesús y los discípulos. Y al desembarcar, ¿no? Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué situación ustedes ven en esta escena, en esta segunda escena? ¿Qué acciones y actitudes vemos? ¿Y qué nos dice también a nosotras y nosotros, ¿no? A ver, entonces ustedes ahí tienen la palabra. Pero alguien que se anime. ¿Hay que desee participar y dar su opinión? Ahí está, creo que. Yo. Sí, sí se escucha. Bueno, compañeros. Esta escena que estamos analizando, que estamos reflexionando, meditando en esta escuela y reforzando nuestro conocimiento y nuestra capacidad de servicio hacia los demás, a nuestros prójimos, sinceramente creo que por algo ya nosotros estamos en este momento de reflexión y meditación también, ¿no? La situación presente en esta escena es que cada uno de nosotros, en el lugar que nos encontremos, siempre creo que estamos prestos a hacer apoyo a nuestros prójimos, a las personas, a los ciudadanos que siempre están alrededor de nosotros. Creo que nosotros tenemos una visión de hacer un servicio comunitario a nuestros prójimos. Con una compañera estábamos analizando el tema de la pandemia, ¿no? Y donde se vio escenas de dolor, escenas de carencia, escenas de desesperación, y nosotros siempre en nuestro lugar y zona de donde nos encontramos, hemos tratado de ser las personas que podemos ayudar, orientar, darle ánimo para poder enfrentar esta realidad que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, personalmente a mí esta escena me refuerza de que me defino como una persona que estoy siempre dispuesto a colaborar a los demás en las situaciones y dificultades que se encuentran.
Y eso es lo que he sido parte de ese proceso siempre en la comunidad donde me encuentro. Siempre ser parte de la solución de todos los problemas que se presentan. Escuchando, conversando y siendo tolerante y proponiendo alternativas de solución. Entonces, eso es lo que yo veo. Estoy seguro que todos los compañeros y compañeras que estamos presentes en esta escuela tenemos esa visión de ser nosotros los referentes de siempre dar alternativas de solución de cualquier tipo de problemas o situaciones que se presentan. Esa es mi participación. Gracias. Bien, gracias, Orlando. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Bueno, a ver, lo que dijo el hermano Orlando es muy atinado, muy cierto. Pienso igual que él. Acá se presenta Jesús de nuevo. Él está en una situación con los apóstoles, pero hace un paréntesis, ¿no? Nosotros podemos estar muy ocupados, muy con nuestras cosas, tener planificadas muchas cosas, pero siempre hay un tiempo para cada cosa. Entonces, cuando se nos presenta frente a nosotros una situación de necesidad de alguien, pues buscar ese tiempo, ese espacio, ¿no? A pesar de que tengamos cosas por hacer, a pesar que tengamos ciertas limitaciones tal vez para afrontar el problema. Pero un minuto de tu tiempo, un consejo bien dado en el momento que se necesita a la persona que lo necesita en ese instante, puede ser el cambio de muchas cosas para esa otra persona. Entonces, yo siempre digo, hay que tratar de vivificar la misericordia de Dios en nuestras acciones diarias. No tenemos tanto que nos sobre, ni tenemos tan poco que no podamos dar nada. Entonces, desde el lugar donde nos encontremos, como dice aquel hermano, desde la situación en la que estemos, podemos dar cualquier tipo de apoyo. Y no justificar que, no tengo tiempo, no es para mí esto. Ahora también podemos apoyarnos de otras personas para poder afrontar una situación difícil, si es que fuese el caso y que necesita el apoyo de alguien más. Entonces, no siempre la solución la tenemos en la mano, pero sí, buscamos, encontramos otras ideas de otras personas y podemos hacer algo. Entonces, yo siempre digo, no solamente es hacer acciones buenas, sino también vivir haciendo esas acciones buenas. Y todo empieza desde casa, cómo enseñamos a nuestros hijos, cómo nos llevamos con los vecinos y qué vida podemos proyectar también a las personas para que tengan esa confianza de acercarse y poder pedir un apoyo, un consejo a nuestra persona. Entonces, tratemos siempre de vivificar la misericordia de Dios en nuestras acciones diarias, ¿no? Y eso es más que suficiente, porque situaciones como estas se nos van a presentar como se le presentó a Jesús, y él hizo bien en tomar un paréntesis, dejar lo que estaba haciendo y atender, ¿no? La situación que ameritaba de su tiempo. Entonces, me parece muy bonita esta reflexión y a meditar, ¿no? En qué medida también nosotros podemos hacer algo por alguien más, ¿no? Y dejar a veces de ser egoístas y estar pensando en el yo, y las cosas para mí. Entonces, hay que mirar un poquito alrededor y ser empático con las personas que nos rodean, ¿no? Eso sería mi aporte. Bien, gracias, Patricia. Entonces, a ver si no hay otro comentario. ¿O alguien? Acá Ramón. Ramón. Señorita, buenas noches. Señorita, Sí. buenas noches. Acá habla Asunción. En primer lugar, también yo voy a participar porque he visto el ejemplo de Jesús, todo ese escenario con sus discípulos. Igualito, nosotros estamos participando como pastoral. Nosotros como acá en cada comunidad debemos atender a la gente necesitada, a la gente pobre, a la gente que están más allá. Y entonces, como el ejemplo de Jesús, como nos muestra ahorita con su gente,
con tanta gente, cómo la han atendido, y nosotros como ahorita estamos haciendo como pastoral, debemos atender a nuestra gente que nos necesita en nuestros alrededores. Eso sería mi participación, señorita. Gracias. Gracias, Asunción. Y creo que Sí. Ramón quería decir algo. Sí, unas 2 palabras. Efectivamente, escuché atentamente, esa es una reflexión. Prácticamente diría yo, no pensar nosotros mismos, sino pensar a los demás, ver alrededor qué es lo que está pasando, sentir positivo hacia ellos. Eso creo que yo también estoy participando, digo, sí, ¿no? Porque ese refleja, como vemos en la imagen, alrededor no están solo ellos, sino que ve y siente que no está, digamos, él lo hace todo, ¿no? Sino que comparte. Creo que lo mismo nosotros como acá somos igual manera se refleja como la autoridad, como líderes, como líderes pastorales, ese estamos un sentido, digamos, un reflejo que nos da ejemplo en esta imagen, pensando lo demás, no pensar en nosotros mismos, como dijeron los demás, nuestros compañeros. Esa es mi participación, señorita. Gracias. Bien, gracias, Ramón. Entonces vamos a seguir, ¿no? Como han señalado ustedes, ¿no? Justo en esta segunda escena, tenemos que los discípulos y Jesús, ¿no? Después de haber trabajado todo el día, ¿sí? Carlos, bueno, miren, vamos a seguir avanzando. Si podría aportar, sí. Ya, adelante, Carlos, y Ya. con tu comentario cerramos. Ajá. Carlos. Correcto. Bien, quería yo aportar algo más a todos los, sí, quería aportar algo más a todos los compañeros que he estado escuchando atentamente, y yo creo que todos tenemos esa misión. Lo que sí es de aquí en adelante, para todos nosotros que estamos ahorita en sala, va a ser un reto, ¿no? Un reto de enseñar a los demás. O sea, no solamente es quedarnos nosotros con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ese de compartir, porque hay muchas personas que a veces nos falta, ¿no? Enseñarles esa forma de compartir, de vivir. Yo creo que va a ser un reto para todos enseñar a las demás personas para que también se sumen y podamos vivir mejor. Gracias. Bien, gracias, Carlos. Entonces, con el comentario de Carlos cerramos esta, digamos, esta parte de comentarios. Y como ustedes han señalado, ¿no? En esta segunda escena, tenemos que los discípulos y Jesús, después de haber trabajado todo el día, después de haber estado en la misión todo el día, se predisponían a descansar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Al intentar retirarse, son sorprendidos por la gente, ¿no? Que al oír que ya se iban, van corriendo, les toman la delantera y llegan antes que ellos, ¿no? Como verán, Jesús y sus discípulos tenían mucha fama, ¿no? Ya mucha fama justamente de ser, si quieren, agentes pastorales muy activos, ¿no? Muy enganchados con la gente, muy metidos en la realidad de la gente, ¿no? Entonces la gente va y los busca, ¿no? Una multitud de gente, ¿no? Esperándoles del otro lado. Gentes que andaban como ovejas sin pastor, dice el texto. Seguramente, ¿no? Ansiosas de recibir un gesto, una palabra de cercanía y esperanza, ¿no? Ante las múltiples situaciones y aflicciones que les aquejaban, ¿no? La pobreza, el hambre, las enfermedades, la falta de trabajo, la devastación de sus territorios, ¿no? Entre otras cosas. Recordemos, ¿no? Que Jesús y sus discípulos están en Galilea, ¿no? Una zona rural, ¿no? Una zona de campesinos, ¿no? Una zona rural y además pobre, ¿no? No solo olvidada por sus gobernantes, sino además oprimida por ellos, ¿no? Entonces, en esta situación, bueno, si se fijan, claro, ustedes se han estado fijando en la imagen del PPT, si se fijan, bueno, esta es una pintura, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del pintor, del autor, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí un Jesús y una muchedumbre de gente, rostros maltratados, rostros
enfermos, ¿no? Pero podríamos actualizar esta imagen, ¿no? Lo señalaba uno de ustedes, ¿no? En sus comentarios, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? Hemos visto justamente cómo multitudes de gente regresaban a sus hogares, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, que vivo en Lima, ustedes están en otros lugares también del Perú, pero desde Lima mucha gente ha regresado también así en caravana a sus pueblos, ¿no? Justamente por la pandemia, ¿no? Porque no habían situaciones buenas o condiciones para vivir mejor en ese tiempo acá en Lima, ¿no? Entonces la gente regresaba en caravanas, en multitudes, ¿no? Los caminantes les llamaban, ¿no? Entonces, bien, esta foto también hubiera podido ser reemplazada por esa imagen, ¿no? Por una fotografía más actual, como ustedes han señalado, ¿no? Entonces, bien, seguimos, ¿no? Nos vamos a detener en las acciones y en los gestos de Jesús, que ustedes también los han ido señalando, ¿no? ¿Cómo actúa Jesús en esa situación, ¿no? Pregunte si se hace el loco, si se va a descansar, ¿no? Y Patricia lo ha dicho, no se va a descansar, ¿no? Se detiene, ¿no? Se pone en una actitud de salida, ¿no? Para ir al encuentro de quienes sufren, ¿no? De quienes están reclamando su atención, para ir al encuentro de esas personas sufrientes, ¿no? ¿Y cómo se expresa esa actitud de salida? Una primera cosa es que Jesús desembarca, ¿no? Y ve la realidad, ve lo que está pasando, ¿no? Jesús detiene su camino, como decía Patricia, desembarca y ve, se atreve a pasar a la otra orilla, ¿no? A salir de sí mismo. Se instala en esa nueva realidad, ¿no? Doliente, desafiante, se acerca a la situación y se hace prójimo de esa muchedumbre. Ante la presencia de estos otros, ¿no? Lo decía Patricia también, sus prioridades cambian, ¿no? Es decir, los planes que tenía de ir a descansar con sus discípulos cambian, ¿no? Porque la realidad es urgente, ¿no? La gente está ahí buscándolo, ¿no? Y entonces Jesús ya no va a descansar, ¿no? Sino se predispone, ¿no? A atender a las necesidades de estas personas, ¿no? Al clamor de estos rostros y multitudes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Hoy decimos, Jesús escucha el grito de los pobres y también el grito de la tierra, podríamos añadir hoy, ¿no? Entonces, salir hacia los demás, ¿no? Este es otro texto del gozo del Evangelio, de exhortación de Francisco. Entonces, hay que salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas, ¿no? Y esto no implica correr hacia el mundo sin rumbo, ¿no? Sin saber a dónde ir y sin sentido, ¿no? Muchas veces, más bien, es detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias que tenemos, ¿no? En nuestra vida, para acompañar al que se quedó al costado del camino, ¿no? Entonces, no, la misión no es un correr y correr y correr y un hacer y hacer y hacer, sino que muchas veces hay que detenerse, ¿no? Quienes marcan el ritmo justamente son estos rostros sufrientes, ¿no? Son quienes están sufriendo, quienes están en una situación de vulnerabilidad. Estas personas le marcan el ritmo a Jesús, ¿no? Jesús se detiene ante ellas, ¿no? Y se hace prójimo. Hay que atreverse a pasar a la otra orilla, ¿no? Ir hacia los otros, salir de lo seguro, ¿no? De lo que ya sabemos y hacemos siempre también, ¿no? Para enfrentar y asumir a otras realidades, ¿no? Y ese texto también de la misma exhortación es muy bonito, ¿no? Francisco dice, la vida, ¿no? Se acrecienta dándola y más bien se debilita en el aislamiento y la comodidad, ¿no? Muchas veces estamos adormecidos también. Dice Francisco, de hecho, ¿no? Quienes más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros, ¿no? Eso, en definitiva, es justamente la misión, ¿no? De un líder, de un agente pastoral que está metido en su pueblo, ¿no? Que es atento a la realidad, de un agente pastoral a quien le marca el ritmo los rostros sufrientes, ¿no? Ahora, también recordemos que Jesús era parte de su pueblo, es decir, Jesús no
está fuera de su pueblo, no es alguien que viene de fuera, ¿no? Sino es uno más, ¿no? Del pueblo, es uno más de la localidad, de la comunidad, ¿no? De la gente. Los discípulos también, ¿no? No están fuera, no es que vienen de afuera a salvar a, ¿no? Sino más bien están metidos y son miembros, integrantes justamente de su pueblo, ¿no? Entonces hay que desembarcar, ¿no? Y desembarcar y salir de uno mismo implica vivir una espiritualidad de cruce de caminos. Una escuela en salida, ¿no? Podríamos decir, es una comunidad de líderes que se involucran, ¿no? Que se involucran en su realidad, ¿no? Que se involucran con la gente, que acompañan, ¿no? Que fructifican, es decir, que multiplican, ¿no? Y que también festejan, ¿no? La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor y por eso sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro de los otros, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, ¿no? Entonces, una espiritualidad de cruce de caminos nos invita a salir, a salir al encuentro de los otros, que son diferentes también a nosotros, ¿no? De los que están pasando también por una situación difícil, ¿no? Encontrarnos con los nadies, como decía Eduardo Galeano en un poema, ¿no? Nosotros también somos los nadies que nos vamos encontrando entre nosotros, ¿no? Ser una escuela en salida, ¿no? En la que todos estamos invitados a aceptar este llamado, salir de nuestras propias comunidades y atrevernos a llegar a todos y todas quienes están en las periferias. Bien, entonces seguimos. Y algo muy importante también que señala el texto, ¿no? Y que es parte justamente de una actitud de salida para ir al encuentro, una actitud de Jesús. Perdonen, de repente aquí en este espacio alguien no es cristiano, cristiana, pero de todas maneras Jesús viene a ser como un referente, ¿no? Un referente y alguien que dio su vida por el servicio, por la construcción digamos, de una sociedad distinta en su tiempo, ¿no? Entonces siempre es un referente, ¿no? Entonces una actitud fundamental es esta, ¿no? Jesús siente compasión frente a la muchedumbre que tiene enfrente. Lo que lo mueve a desembarcar, ¿no? E ir hacia los otros es la compasión que siente. El encuentro con los rostros, ¿no? De estas personas, con sus problemas, con su pobreza, con su hambre, también seguramente con sus esperanzas, es lo que conmueve a Jesús. En los evangelios, ¿no? Encontraremos siempre a Jesús actuando movido por la compasión, por la conmoción que siente frente al sufrimiento de los otros, ¿no? Sus acciones siempre están encaminadas a aliviar ese sufrimiento, ¿no? Por eso el que sufre, hemos dicho ya, es el que marca el ritmo a Jesús, ¿no? Siempre va a marcar su ritmo. En ese sentido, la mirada de Jesús también es una mirada cargada de sentimiento y llena de compasión, ¿no? No es una mirada neutral, no es una mirada aséptica, no es una mirada solamente de análisis de la realidad, no, sino que está involucrado, se involucra con todo, ¿no? Todas sus emociones están puestas ahí. Y entonces, en ese sentido, hay que preguntarnos también qué nos mueve a actuar a nosotros, ¿no? Si es la compasión o si solamente es el cumplir nuestras tareas, ¿no? Cumplir simplemente con el programa que tenemos en la parroquia, en la institución, en el movimiento, ¿no? O es realmente el dolor de los otros, el sufrimiento de los otros, ¿no? ¿Quiénes marcan el ritmo de nuestras tareas, de nuestros planes de trabajo, de nuestra misión, ¿no? De nuestra tarea de líderes, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces es imperativo escuchar el clamor de los pobres, o mejor dicho, ¿no? El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros, ¿no? Cuando se nos estremecen las entrañas frente al dolor ajeno. Eso es la compasión, ¿no? Una emoción que hace que nuestras entrañas se remuevan, una emoción que mueve a la acción, ¿no? Y hace que nos solidaricemos con los otros. Más adelante justamente veremos que la compasión además reclama la justicia, no necesariamente una compasión auténtica siempre va a reclamar la justicia. Por eso otra actitud de Jesús también va a ser
que se puso a enseñarles, ¿no? Lo mencionaba Carlos al final, ¿no? Se puso a enseñarles, es decir, Jesús dio testimonio de la buena noticia, ¿no? La compasión que mueve a la solidaridad y a las acciones concretas, ¿no? Por eso Jesús se pone a enseñarles. Su compasión lo mueve a actuar, a acercarse a los otros y a realizar justamente esas acciones concretas. La palabra solidaridad, nos dice Francisco, ¿no? Está un poco desgastada, ¿no? A veces ha perdido el contenido, ¿no? ¿Qué será solidaridad, ¿no? Muchas veces la interpretamos mal también. Y dice él, es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad, ¿no? Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos, ¿no? Entonces ahí vemos que la solidaridad también implica el bien común, ¿no? Pensar en los otros, pensar en comunidad, ¿no? Eso justamente contra todo individualismo, ¿no? Y algo importante que no he puesto en el PPT, pero que creo que es importante señalar, es que las personas, ¿no?, con las que se encuentra Jesús, esta muchedumbre de gente hambrienta, de gente que lo estaba buscando, llega antes que él, ¿no? Ustedes ven que se adelanta, ¿no? En el texto la gente se adelanta, llegan antes que él, ¿no? Entonces, cuando desembarcamos, cuando llegamos, somos los últimos siempre, ¿no? Esta gente está primero, ¿no? La multitud está primero, con sus prácticas, con su sabiduría, con su forma de hacer las cosas, con sus necesidades, con sus reclamos, ¿no? Entonces es importante siempre nuevamente la escucha activa, ¿no? Y el no imponer nuestras formas, no imponer lo que nosotros pensamos que es importante, sino el escuchar y a partir de ahí recién trabajar con los otros, ¿no? Bien, ahí nos quedamos con la segunda escena y vamos a pasar a una tercera escena, ¿no? Que en realidad esta tercera escena, a ver, ahí me olvidé poner la imagen, pero bueno, seguimos. Esta tercera escena es el centro del relato, ¿no? En esta tercera escena vamos a encontrar justamente ese imperativo, ¿no? El imperativo de Jesús de atender el clamor por la justicia, ¿no? Entonces, bien, ¿qué situación nos presenta esta escena, ¿no? ¿Qué acciones y actitudes vemos? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿No? Entonces dice el texto, ¿no? Era una hora ya muy avanzada, es decir, miren, Jesús con sus discípulos han estado atendiendo a la gente, ¿no? Pero luego dice el texto, era una hora ya muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está ya deshabitado y la hora es avanzada, ¿no? Es decir, ya hay que irnos, ¿no? Entonces le dicen, despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Y Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos, ¿no?, los discípulos le dijeron, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Sorprendidos, ¿no? Parece que sorprendidos. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Entonces vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron 5 y 2 peces, ¿no? Entonces, bien, acá les pregunto qué situación nos presenta esta escena, qué acciones y actitudes vemos y qué nos dice a nosotros, ¿no? Entonces, para este momento solamente vamos a recoger dos intervenciones, porque son las 7:30 y el texto todavía es un poquito largo, y recién estamos en la tercera escena. Entonces, bien, 2 comentarios. ¿Quién se anima a participar? Alguien que le guste participar, o pueden escribirlo también por el chat y yo lo puedo leer. Uh-huh. Además, esta es la escena más, es una de las escenas centrales, ¿no?, del texto. Digamos, es el momento más, como más cumbre, digamos. Ajá. Bueno, voy a participar otra vez más. No quiere decir que soy el único, sino, bueno,
La verdad, esta escena nos representa, creo, a todos nosotros que somos líderes, que siempre estamos al servicio de nuestras comunidades. No solo tenemos que ver sobre la comida, o sea, la escena es como que solo hay 5 panes y 2 peces para atender a todos, porque hay que mirar a todos por igual. Y en esta escena es que donde tienes que tener sabiduría, donde tienes que tener el don de compartir, el don de atender absolutamente a todos, ¿no? Entonces, refleja esto para nosotros de una manera muy, muy especial, en vista de que es una escena donde nosotros, los que sí hacemos imagen y semejanza a Dios, estamos pendientes de todo lo que nos rodea. Y que nuestras acciones y actitudes deben ser para poder siempre estar al servicio de los demás. No necesariamente en lo material, como una compañera anteriormente dijo, en lo espiritual, en las situaciones de estrés, en situaciones de tristeza, en situaciones de desesperación, que nosotros con nuestra sabiduría podemos conducir, ¿no? En nuestra comunidad se presentan todo tipo de cosas y situaciones y está preparados nosotros, imagen y semejanza a Dios, ¿no? A Jesús. Y compartir siempre a las personas con quienes tenemos ese equipo de construir siempre el servicio. Con dignidad, con principio de autoridad moralmente siempre perseverando, un criterio de transparencia también, de servir a los demás con voluntad y con respeto, ¿no? A veces da la casualidad de que se nos escapa de repente no ser tolerantes con todos, ¿no? Entonces, esa sería mi participación y sinceramente este tema creo que yo lo tengo bien presente en mi persona, primero como persona y después con ejemplos también predicar a los demás. Gracias. Bien, gracias Orlando. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? Y ya continuamos. A ver, buenas noches. Yo, por ejemplo, quiero acotar, ¿no? Muy interesante, ¿no? La escena, ¿no? Que Jesús, muy fácil hubiera sido que les diga, ¿no? No hay comida y que se vayan ya, ¿no? Pero Él estuvo, como usted dice, los escuchó, los acogió, pero a pesar de ello, sin saber Él si había comida o no para tanta multitud, Él dijo, ¿no? O sea, no se preocupó, ¿no? No se preocupó así tan seguro y dijo, no, vayan a ver cuántos panes hay. Y bueno, pues fue la respuesta de sus apóstoles, ¿no? Dijo 5 panes. Entonces, nosotros, o lo que me deja, ¿no? Lo que a mí me da por entender es de que también nosotros debemos ser así. O sea, no preocuparnos por nada, ¿no? Simplemente pedirle a Él que nos dé la sabiduría, la inteligencia para acoger a muchos, ¿no? Y llevar la palabra de Él. Gracias. Bien, muchas gracias Elena y Orlando. Entonces vamos a seguir, ¿no? Seguramente hay otros comentarios, pero estamos un poco
un poco cortas de tiempo, así que continuamos. Y a ver, como yo les decía, en esta escena, ¿no? Justamente encontramos este clamor por la justicia, ¿no? Y desde la compasión, además, ¿no? Este clamor por la justicia que se expresa en este denles ustedes de comer, ¿no? Lo han señalado Orlando, Elena en los comentarios. Pero a ver, nos hemos detenido en la actitud de Jesús, ¿no? Jesús es algo así como la persona que siempre llama la atención en los textos porque obviamente descoloca, ¿no? Porque actúa distinto, porque actúa de una manera diferente a lo que podría esperar toda la comunidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con los discípulos, ¿no? ¿Qué actitud tienen? ¿No? Veamos un poco también la actitud de los discípulos, que es muy diferente a la de Jesús, ¿no? El texto nos dice, ¿no? O nos deja ver que mientras Jesús muestra compasión, se hace cercano, los discípulos más bien hacen todo lo contrario, ¿no? Y se resisten a atender a esta muchedumbre. ¿Por qué? Porque obviamente están cansados después de haber trabajado, ¿no? Después de haber estado en la misión todo el día. Y le dicen a Jesús, ¿no? Cuando le piden a Jesús, le dicen, oye, ya está la hora avanzada, o sea, ya es tarde, ¿no? Hay que irnos. Entonces despídelos, pues, para que vaya cada uno a buscarse la vida, cada uno vaya a buscar su propia comida, ¿no? Sin duda, ¿no? Es una actitud poco evangélica, ¿no? Es una actitud individualista, ¿no? Como decía Orlando, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Vean justamente que esto que decía Orlando, ponerse al servicio de los otros, no siempre es fácil y no siempre sucede, ¿no? Y es increíble, ¿no? Y vergonzosa también la actitud de los discípulos, ¿no? Después de que estuvieron con Jesús reunidos en la barca, conversando, escuchando, dialogando, ¿no? Después de que estuvieron atendiendo a la gente, ¿no? Luego les dicen, oye, que se vayan a buscar la comida por su lado, le dicen a Jesús. Entonces es una actitud un poco vergonzosa y poco evangélica. Pero ese tipo de resistencias también es algo a lo que nosotros y nosotras tenemos que estar atentas de manera personal, ¿no? Porque no muchas veces tenemos esa predisposición de Jesús o tenemos esa fineza justamente para ponernos atentos frente a lo que es prioritario en nuestra realidad, ¿no? Entonces es necesario identificar nuestras propias resistencias, ¿no? ¿Qué me impide ir hacia los otros, salir de mí mismo, ¿no? Mi cansancio, me cuesta abandonar mis seguridades, no me siento capaz a veces, siento que lo que hago de repente no tiene resultados. Entonces dice Francisco, ¿no? En su exhortación, el problema, dice, no es siempre el exceso de actividades, ¿no? De tareas, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, dice Francisco, y a veces enfermen, ¿no? Es decir, nuevamente este activismo, ¿no? Podemos estar en la misión, atender a la gente, pero sin un sentido de lo que hacemos, ¿no? Entonces dice Francisco muy bien, ¿no? El problema no es el exceso de actividades, de tareas, de desafíos que tengamos, ¿no? En nuestro plan pastoral, en nuestra comunidad, en nuestro equipo, ¿no? Sino que las vivimos mal, ¿no? Que no le encontramos un sentido muchas veces a lo que hacemos, ¿no? Entonces, dice él, no se trata de un cansancio feliz, ¿no? Los discípulos están desesperados por irse a descansar, ¿no? Dice, no se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta asedia pastoral, dice, puede tener diversos orígenes, ¿no? Y ahí el Papa Francisco señala algunos, pero cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué me impide ir hacia los otros, ¿no? He perdido el sentido, es mi cansancio, me cuesta abandonar mis seguridades, también la tentación de a veces no sentirme capaz ¿no? Siento que lo que hago no tiene resultados, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ir saliendo, ¿no?
Entonces, una espiritualidad de la escucha, dice, ¿no? Siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, ¿no? El temor a ser invadidos, ¿no? Las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual, dice. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran tener un Cristo puramente espiritual, sin carne, sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar la voluntad, ¿no? Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, justamente esto, ¿no? De ir siempre a los otros, pero de identificar nuestras propias resistencias y actitudes individualistas, porque este salir hacia el otro o estar atento al sufrimiento del otro muchas veces no es fácil, ¿no? Encontramos resistencia en nosotros mismos, ¿no? Y dice Francisco, ¿no? Entonces no nos hagamos los distraídos, ¿no? Si somos indiferentes, también somos cómplices de esa realidad, ¿no? La pregunta es para todos, dice Francisco. Bien, entonces seguimos. Entonces, ante las resistencias, ¿no? Encontramos este imperativo ético, este imperativo espiritual de Jesús, ¿no? Que se expresa en el denles ustedes de comer, ¿no? El clamor por la justicia en ese sentido es más fuerte, ¿no? El grito de quien sufre, el grito del pobre, de la tierra, ¿no? Es mucho más fuerte, o debe ser mucho más fuerte, ¿no? La realidad es apremiante, ¿no? Ante la realidad que apremia, ¿no? Y el sufrimiento de la gente que pasa hambre, que sufre abandono, exclusión, hay que hacernos cargo, ¿no? Por eso Jesús insiste y con dureza en realidad, con una indignación ética, les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer, ¿no? No han entendido nada, ¿no? Antes hemos visto, ¿no? Que Jesús se había conmovido por la situación de la gente y se había implicado realmente en sus vidas, ¿no? Entonces la compasión lo movió a actuar y es la compasión también la que les mueve, no le mueve a decirle esto a sus discípulos, ¿no? Entonces su compasión, como veíamos antes, reclama también la justicia, ¿no? Tenemos este texto, ¿no? En ese marco podemos comprender el pedido de Jesús a sus discípulos. Denles ustedes de comer, lo cual, ¿no? Implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Entonces vemos que es importante ir más allá o no tener solamente, o que denles ustedes de comer no se reduce a acciones asistencialistas, ¿no? Sino que requiere también ir hacia la raíz de lo que genera el sufrimiento de la gente, ¿no? Justamente para erradicar esas causas y desde ahí transformar la realidad, ¿no? Solo de esa manera va a ser posible justamente lograr un desarrollo integral, ¿no? Si solamente tenemos acciones asistencialistas, lo que estamos haciendo es poniendo un parche a los problemas, ¿no? Son necesarias es necesario tener gestos asistencialistas, responder a las necesidades de la gente, sí, es necesario, ¿no? Pero hay que ir más allá, hay que ir hacia las causas también que generan estas situaciones, ¿no? A veces se trata, dice Francisco, de escuchar el clamor de pueblos enteros, ¿no? De los pueblos más pobres de la tierra. Necesitamos crecer en una solidaridad que debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino, así como cada hombre está llamado a desarrollarse, ¿no? Como cada hombre, como cada mujer está llamado a desarrollarse, ¿no? Y se trata de una tarea además donde todos y todas somos responsables, ¿no? El hambre, ¿no? Lo podemos ver hoy día, es producto de la injusticia y es un escándalo. Escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y a la renta, no a una injusta distribución de los bienes y los recursos.
El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. Ya hemos señalado la cultura del descarte, ¿no? Entonces acá, si nos ponemos a pensar en nuestro tiempo de hoy, ¿no? En lo que vamos viviendo, se viene una fuerte crisis alimentaria, ¿verdad? Producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Pero además también producto de las malas gestiones de los gobiernos, ¿no? ¿Y quiénes son los que pagan o quiénes ya están pagando esta crisis, ¿no? Entonces, frente a esa realidad hay que preguntarnos cómo nos vamos a organizar para enfrentarla, ¿no? Hay que ir pensándolo ya, porque es una realidad que ya estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo nos estamos organizando frente a eso? Y como les decía ya, cada uno de nosotros es responsable. Cada cristiano, cada comunidad, ¿no? Cada movimiento, cada equipo, cada líder, ¿no? Está llamado a ser instrumento para la liberación y promoción de todos y de los más pobres, ¿no? De manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone estar atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Pero seguimos con las tentaciones, ¿no? Cuando Jesús les dice, ¿no? Si ustedes recuerdan el texto, cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, ¿qué le dicen los discípulos, no? ¿Vamos nosotros a darles de comer? ¿Nosotros vamos a hacernos cargo, no? Esa es la pregunta, ¿no? Todavía hay resistencia, todavía hay tentaciones por parte de los discípulos, ¿no? En ese marco que hemos descrito, ¿no? Es necesario sumarnos a otros, ¿no? Hacer alianzas, articularnos, ¿no? No podemos hacer esta tarea solos y solas, ¿no? Siempre necesitamos de los otros. Entonces hay que seguir identificando cuáles son nuestras tentaciones y resistencias. Se dan cuenta que la opción preferencial por los pobres, es decir, estar atentos al clamor de quien sufre, ¿no? Se vive como un proceso transformador, ¿no? Y de conversión permanente, ¿no? No está nunca acabado, ¿no? No es que podemos decir, ya llegué a mi tope, ¿no? Yo siempre estoy como Jesús, ahí ellos son quien sufre, es quien me marca el ritmo. No, siempre hay resistencia, siempre hay avances, retrocesos, ¿no? Entonces se vive como un camino que se renueva, se actualiza, se enriquece también a lo largo de la vida, ¿no? Y en fidelidad a la invitación que hace Jesús de forjar una sociedad fraterna, justa, ¿no? Donde nadie sea excluido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y Jesús justamente, frente a esta pregunta, ¿no? De vamos nosotros a hacernos cargo, ¿no? Del hambre de estas multitudes, ¿no? Jesús anima a romper con esa autorreferencialidad, con ese individualismo, y pide más bien agrandar el nosotros, ¿no? Jesús les dice, no solamente ustedes, bueno, ustedes se van a hacer cargo, pero no lo van a hacer solos, les dice, ¿no? Los discípulos piensan que Jesús les está diciendo que ellos solitos se van a hacer cargo, ¿no? Porque su nosotros es reducido, ¿no? Solamente están pensando en ellos. No incluye a los demás, no incluye a la muchedumbre, ¿no? No incluye a la gente que está hambrienta. Sin embargo, Jesús sí lo hace, ¿no? Incluye en ese nosotros también a la muchedumbre y les dice además, vayan a preguntar, ¿no? ¿Cuántos panes tienen? No les dice solamente a ellos, ¿cuántos panes tienes tú? Sino, ¿cuántos panes hay, ¿no? Entre toda la gente. Entonces Jesús incorpora, ¿no? En la misión y hace que los discípulos también lo hagan a la muchedumbre hambrienta. Hace sujetos, ¿no? Y agentes de multiplicación de vida a todos. También, ¿no? A quien consideramos el más chiquito, ¿no? De nuestra localidad, de nuestra comunidad, ¿no? De quien a veces no esperamos nada, ¿no? De quien pensamos, a este pobre solamente hay que atenderlo, ¿no? Esa persona, ese chiquito incluso, puede también tener un aporte, ¿no? Y por eso los discípulos van y encuentran 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, ¿con quiénes contamos, ¿no? Y con quiénes podemos hacer sinergia para sumar esfuerzos y obtener mejores resultados, ¿no? Que sean significativos, que realmente respondan a las demandas de la gente, ¿no? Y de nuestra localidad. Entonces para eso hay que ir a ver,
¿no? Como dice Jesús, hay que mirar alrededor. Entonces, bien, vamos terminando un poco porque tenemos ya muy poquito tiempo y llega una cuarta escena, ¿no? No se preocupen que solamente son 5. Llega una cuarta escena y en esta escena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Jesús manda que se acomoden todos por grupos, ¿no? Se acomodan todos por grupos. Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, ¿no? Los parte y los va dando a los discípulos para que ellos los vayan sirviendo. También reparte los peces y comieron todos y se saciaron, ¿no? Y recogieron las sobras además, ¿no? Imagínense, de solamente 5 panes y 2 peces, ¿no? Comieron, dice, 5.000 personas. Entonces Jesús repartió, ¿no? La gente compartió, Jesús repartió y sus discípulos repartieron, comieron todos y se saciaron, y además recogieron las sobras. Entonces hay que compartir de lo que tenemos, ¿no? En la comunidad, en la localidad, para multiplicar, ¿no? Muchas veces se ha pensado que Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces como por arte de magia, ¿no? Como si fuera un mago. Sin embargo, ¿no? Si hemos leído bien el texto, esta escena, la comida alcanza para toda la gente porque se reparte con justicia. Primero porque la gente comparte de lo que tiene y luego porque se reparte con justicia, con equidad, ¿no? Lo mismo que esta gente ha compartido. Y el resultado, ¿cuál ha sido, no? No solo alcanza para todos, sino que sobra además. Entonces, imagínense ustedes si actuáramos teniendo como criterio la justicia, el compartir y la justicia, ¿no? Y el pensar en todos, pensar desde los últimos, ¿no? Entonces hay que apuntar a ello, ¿no? ¿Qué tenemos para compartir? ¿Cuántos panes tenemos, ¿no? Para ponerlos al servicio y para multiplicar las posibilidades de una vida en abundancia frente a la vida que está amenazada por las múltiples situaciones de pobreza, desigualdad, exclusión, violencia, ¿no? Y no solo hablamos de lo material, ¿no? Que tengamos para compartir, sino también de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, ¿no? De nuestras acciones. También es necesaria la organización, ¿no? Vemos en el texto cómo para obtener tan exitoso resultado, es decir, que todos queden saciados, ¿no? La gente se va acomodando por grupos, ¿no? Es decir, se organiza, ¿no? La gente se organiza para que pueda alcanzar a todos. Entonces, ¿cómo nos organizamos para afrontar los problemas de nuestra localidad, ¿no? Hace un momentito hablábamos de la crisis del hambre, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar frente a esa realidad, ¿no? ¿Con quiénes nos juntamos y con quiénes contamos, ¿no? Y también preguntarnos si nosotros hacemos partícipes a los otros, ¿no? En nuestra tarea. Y vemos en el texto, ¿no? El texto da cuenta justamente que cuando agrandamos el nosotros, los resultados son más exitosos, ¿no? No cuando nos cerramos, ¿no? Cuando trabajamos con nosotros, cuando aumentamos ese nosotros, los resultados son mejores. Entonces hay que incluir y tomar en cuenta a toda la comunidad, ¿no? Lo que los otros también pueden compartir y aportar. Entonces el aumento del nosotros aumenta también la eficacia, ¿no? Por eso tenemos la responsabilidad, ¿no? Ustedes que son líderes, ¿no? Agentes pastorales comprometidos, ¿no? La responsabilidad de incorporar a otros. ¿Cómo animamos a que otros se sumen? Hace falta reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás, ¿no? Con la actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. No, mejor todavía, dice Francisco, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. Y bien, vamos terminando, llegamos al final, ¿no? La quinta escena, y para concluir, dice el texto, inmediatamente, ¿no? Jesús obligó a sus discípulos, después de los resultados exitosos, ¿no? De que todos comieron, se saciaron, de que las multitudes fueron atendidas, ¿no? De que todos compartieron, Jesús obliga a sus discípulos, ¿no? A subir a la barca a ir por delante a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar.
Concluye el relato entonces, si ustedes se dan cuenta, con la urgencia de la misión ante la realidad que sigue siendo desafiante. Inmediatamente, con premura, Jesús envía a sus discípulos a ir por delante en la misión. Entonces los envía de nuevo a seguir compartiendo y repartiendo entre la gente, a seguir multiplicando vida digna, a seguir realizando acciones desde el clamor de los pobres para transformar la realidad. Entonces vayamos nosotros, nosotras líderes también, ¿no? A multiplicar vida, ¿no? Bien, entonces son las 8:02 hasta acá. Muchas gracias a todos por su escucha y también por su participación activa. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Silvia, por la clase del día de hoy. Yo quería preguntarte si va a haber algún foro para que resuelvan los líderes esta semana. Sí, sí. Va a haber un foro, ahí les voy a dejar una pregunta que ya la tengo preparada, ¿no? Bueno, es una pregunta para que ustedes se puedan expresar de la manera que quieran, ¿no? A través del foro ustedes pueden colgar imágenes, pueden escribir, pueden contar un relato, ¿no? Va a ser de la forma que ustedes quieran. Pero sí, para cerrar, ¿no? Me gustaría que son las 8:03, pero quizás en 2 minutos me gustaría que cada uno de ustedes pueda decir en una palabra qué es la opción preferencial para ustedes, ¿no? A partir de lo que hemos visto en esta pequeña clase, taller, ¿no? De manera muy libre y espontánea, ¿no? También pueden usar el chat los que no tengan buena señal. Exacto. Así ustedes cierran esta clase con broche de, pues no vamos a decir de oro ya, porque el oro está muy sobrevalorado, ¿no? ¿Qué es la opción preferencial por los pobres para ustedes, ¿no? Yo quisiera decir de que la opción por los pobres es ser solidarios con la comunidad donde vivimos. Y siempre ser perseverante con imagen y semejanza de Dios. Gracias. Bien, alguien, sigan ustedes de manera espontánea. Bien, para mí es poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha dejado bonitos relatos. Gracias. Bien, acá Ramón. Buenas noches. Ya creo que estamos cerrando y ha sido muy importante, ¿no? Que cada uno de nosotros vayámonos a practicar hacia los demás, practicar como tema de la solidaridad. Entonces, ese es el tema que yo diría así, ¿no? Como dijeron los demás, escuchar hacia los demás, nuestros hermanos, ¿no? Como así, el relato que nos han indicado, son reflexiones muy importantísimas, ¿no? Y vayamos, digamos, en práctica hacia nosotros mismos, con la familia, a los demás, la comunidad, autoridades, ¿no? Y eso sería toda mi participación en este segundo encuentro. Muchas gracias. Soy Rita de comunidad de Timpía y, o sea, sentir, apoyar a la gente que más nos necesita, seguir el ejemplo de Jesús y llegar a los lugares que todavía no conocen a Jesús, compartir
sentirse como ellos, como siente ser pobre, compartir comida con ellos, a la comunidad enseñarles que ellos también pueden compartir. Gracias. Aló, compañeros. Compañera Lidia. Aló. Te oímos, Hernán, te Aló. oímos. Ya contigo La verdad cerramos. que, sí, el tema que hemos profundizado hoy día es interesante, ¿no? Cómo es que Jesús nos enseña la solidaridad. Hemos pasado el COVID, ¿no? Y yo creo que con el COVID no hemos aprendido a ser solidarios. No solamente es salud material, sino que un salud espiritual, una llamada a un amigo, a un prójimo, donde quiere que se encuentre. Yo creo que esa es solidaridad, darle fuerza, darle ánimo, porque nos encontramos en una crisis totalmente preocupante. Y Jesús nos hace un llamado de eso, solidaridad, ¿no? Entre hermanos, amigos, parientes, vecinos, en este mundo que estamos viviendo. Le digo, ¿no? De que yo soy de Tacna, y ahí en la red está participando Elina Mache, está Raúl Jara y Patricia Gómez del Movimiento de Trabajadores Cristianos. Hermanos y hermanas, gracias por esta oportunidad y vamos a seguir compartiendo de semana a semana el curso de taller. Gracias, Lidia. Buenas noches, señorita. La palabra. Compañero, te escuchamos. Bien, buenas noches con todos y con todas. Al respecto, opción para los pobres, aprendimos hoy en la noche de cómo ser desprendidos y dar solución prioritaria a nuestro prójimo, ¿no? Así como Jesús suplió la necesidad, en este caso del hambre, de toda la gente que en ese entonces estaba escuchando, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros podemos aplicar o hacer aplicativo en nuestras vidas, hoy en día como líderes, o líderes algunos, o algunos dirigentes, somos llamados a dar solución a tanta problemática que hay en este mundo, en esta vida, en cada comunidad vemos hay problemas diferentes. Entonces, nosotros, pidiendo la ayuda de Jesús, de Dios, podemos dar y tener esa visión de solucionar los problemas, ¿no? Y tal vez algunos líderes o dirigentes obramos como los discípulos, ¿no? Bueno, que solucionen sus problemas ellos, ¿no? Pero en este caso hemos aprendido que no es la solución de decir lo que se vayan a solucionar, ¿no? Entonces, la solución está, de repente proponer o ver la solución de manera inmediata, ¿no? Entonces, yo considero que el aprendizaje de hoy día que sea aplicativo en todas las comunidades, en todos los lugares donde que estemos nosotros. De repente no sea el hambre la solución, ¿no? De repente no sea el hambre, de repente sea la enfermedad o algún problema emocional, familias fragmentadas, solución con los hijos, todo ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje hoy día ha sido muy interesante para nosotros y nuevamente gracias a la expositoria y gracias a todos por dejarme participar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros, compañeras. Estamos... Ay, creo que alguien estaba hablando. ¿Elena? ¿Sí? Sí, buenas noches. Elena, cerramos contigo. Te escuchamos, compañera. Dale. Bueno, agradecer a ustedes por el tema, ¿no? El tema de verdad que muy interesante, muy interesante. Bueno, nosotros aquí, ¿no? Como dicen, ¿no? Se nos vino la pandemia, se nos vino todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios con esa fe, con esa sabiduría, ¿no? Hemos podido sobrellevar, ¿no? Hemos podido sobrellevar y bueno, pues como ustedes dicen, ¿no? O sea, siempre acoger, ¿no? Al más necesitado, ya sea por el hambre o por diversas circunstancias que se presenten, ¿no? Que esté presentando, ¿no? De verdad, muy interesante darle gracias a cada uno de ustedes por estos temas, ¿no? Gracias.
Bien, compañeros. Nuevamente, gracias Silvia, gracias Carola y por la moderación, a todos los presentes también. Les pedimos que puedan prender su camarita para tomarnos una fotito y cerrar ya la sesión de hoy, que ha sido realmente muy provechosa para todos. A la 1, a las 2, ya a las 3. Sonrisas, sonrisas. Ahí está Eulogio, compañero, te estamos viendo. Un saludo desde Puno. Nos vemos la próxima semana, ya les estaremos mandando con días de anticipación los detalles. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Chao. Chao, gracias.